Buenos días, mi nombre es Patricia Bou, soy residente de segundo año del Servicio de Urgencias y Medicina Intensiva de la UAB. En primer lugar, agradecer a mis mentores Luis y Carlos por ayudarme a completar esta charla y a Vets and Clinics by Advance por permitirnos estas charlas formativas cada semana. Durante estos minutos hablaremos sobre la actualización de la hipertensión arterial sistémica. Realizaremos una breve introducción de la fisiología de la presión arterial, complementándola con su clasificación, los principales sistemas afectados por esta hipertensión, cómo llegar a un diagnóstico de esta hipertensión sistémica, cómo completar el tratamiento y finalmente hablaremos de unas pequeñas conclusiones. Antes que nada, recordar cómo funciona este sistema circulatorio. Tenemos una bomba principal que se compone de una serie de arterias y venas. Las arterias suelen ser vasos de grandes presiones y baja capacitancia, a diferencia de las venas, que es lo contrario, baja presión y alta capacitancia. Esto es lo que conocemos como la macrocirculación. En cambio, la microcirculación sería aquella que está completada por vénulas, arteriolas, incluso metaarteriolas, y es ahí donde veremos estos factores locales y humorales qué importancia tienen en la regulación de la presión arterial sistémica. Y bien, ¿qué es la presión arterial? Es esa fuerza ejercida por la sangre contra cualquier unidad del vaso sanguíneo. Conocemos principalmente tres fases de medición. La presión arterial sistólica es aquella de mayor fuerza después de la contracción ventricular. La presión arterial diastólica, aquella de menor presión entre los ventrículos en esa fase de llenado ventricular. Y la presión arterial media, que es el promedio de la sistólica y la diastólica. Para que este sistema tenga un equilibrio correcto, intervienen varios factores. El gasto cardíaco, junto con su volumen de eyección y frecuencia cardíaca, son los que se encargarán, junto con la resistencia vascular sistémica, de completar esta presión arterial media, que es la que nosotros podemos medir. Y por lo tanto, factores como precarga, poscarga y contractibilidad interferirán de una manera secundaria en este mismo control de la presión arterial. Ahora sí, la presión arterial principalmente compone gasto cardíaco y depende de la resistencia vascular sistémica. En el gasto cardíaco interfieren varios sistemas y reflejos. El sistema nervioso autónomo, principalmente dividido o subclasificado en simpático y parasimpático. Reflejos como el vasoreceptor arterial, los quimiorreceptores, el reflejo atrial o el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema nervioso autónomo, principalmente el simpático, es aquel sistema de alerta. Tiene como principal neurotransmisor la noradrenalina y por vía eferente llega a las células alfa-1 del músculo liso, aumentando la resistencia vascular sistémica y por lo tanto produciendo una vasoconstricción secundaria. También, mediante la noradrenalina, se une a los receptores beta-1 adrenérgicos del corazón. Y lo que produce en este caso es un aumento del AMP cíclico, aumentando la contractibilidad cardíaca y por lo tanto aumentando su gasto cardíaco secundario. Finalmente, a nivel de la médula suprarrenal, encontramos que puede producirse también un aumento del volumen sanguíneo, aumentando el sistema renina-angiotensina-aldosterona y finalmente produciendo este aumento también del gasto cardíaco. A diferencia del simpático, el parasimpático es aquel sistema más de relajación. Este tiene como principal neurotransmisor la acetilcolina y se une principalmente a los M2 muscarínicos del corazón. Este AMP cíclico disminuye, disminuyendo por lo tanto la resistencia vascular sistémica, el gasto cardíaco y se producirá una vasodilatación secundaria. A modo de resumen, el sistema nervioso simpático lo que va a producir es un aumento de la resistencia vascular sistémica con un aumento del gasto cardíaco y por lo tanto desencadenará en un aumento de la presión arterial media. En contra, el parasimpático producirá lo contrario, disminución de esta resistencia con el gasto cardíaco y por lo tanto una disminución de la presión arterial media. En cuanto a los reflejos, el más principal o el que actúa más rápido es el reflejo vasoreceptor arterial. Este reflejo principalmente se sitúa entre el seno carotidio y los vasoreceptores a nivel del callado aórtico. En función de si es en el seno carotidio, migrarán por vía ascendente por el nervio de Hennig. Mediante el nervio glosofaringeo llegarán al núcleo del tracto solitario
Y por otra parte, los vasoreceptores aórticos migrarán por el nervio vago, por el seno carotidio y finalmente terminarán igualmente en el núcleo del tracto solitario. Es ahí, una vez por vía aferente han llegado a este bulbo raquídeo o núcleo del tracto solitario, donde si tenemos una situación de una presión arterial alta, se producirá una inhibición de la área cardioaceleradora y la vasomotora, y se activará por consecuencia la área cardioinhibidora. Si en cambio lo que tenemos es una disminución de la presión arterial, lo que se activará es esta área cardioaceleradora y la área vasomotora para intentar combatir esta disminución de la presión. Además, tenemos lo que se conocen como los quimioreceptores periféricos y centrales. Son aquellos que están en contacto directo con la sangre, y es ahí donde a presiones menores de 80 van a funcionar. Se excitan sobre el centro vasomotor y responden principalmente a oxígeno disminuido en el vaso sanguíneo o situaciones de aumentos de hidrogeniones o de CO2. En cuanto al reflejo atrial, ¿dónde se sitúa? En las principales arterias atriales y pulmonares. Son receptores de baja presión y minimizan cambios en la presión arterial según los cambios de este volumen sanguíneo. También la arteria renal es aquella que suprime la ADH, baja la resistencia y por lo tanto aumenta la filtración. Y sobre el efecto del corazón, el brain bright reflex, ¿qué pasa? El atrio se distiende, secundariamente este volumen aumenta y como consecuencia podemos tener un aumento de la frecuencia cardíaca y su propia contractibilidad. Continuamos con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo funciona? ¿Dónde se produce y qué pasa? Las células justaglomerulares en el riñón obtienen o ven que hay una disminución del volumen sanguíneo circulante. Entonces el sistema nervioso simpático, el de activación, se activa y produce una liberación de renina. Esta renina se produce en respuesta a tres estímulos principales, o bien una disminución de la presión sanguínea de la arteriola eferente, por la estimulación del propio sistema parasimpático por los beta-1 adrenérgicos, o bien porque la propia mácula densa ve una disminución del cloro-sodio y quiere una absorción de sodio y una disminución del volumen circulante. Es ahí donde, cuando hay una liberación de renina, a nivel hepático se produce el angiotensinógeno y a nivel pulmonar obtenemos la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 en el pulmón entra en contacto con la enzima convertidora de angiotensina importante para la producción secundaria de la angiotensina 1 y la angiotensina 2, siendo la angiotensina 1 un vasoconstrictor importante y la 2 un vasodilatador. Una vez tenemos la angiotensina 2 y produce esa vasoconstricción arterial, se produce la liberación de la aldosterona y justo en ella es donde obtenemos esta retención de sodio y agua, aumentando el volumen circulante y por lo tanto consiguiendo con finalidad aumentar esta presión arterial. Y finalmente, la hormona antidiurética, la ADH, es liberada por un aumento de la osmolaridad plasmática o bien en una situación de hipovolemia o hipotensión bastante extrema. Dos tipos principales de receptores actúan en esta hormona. El V1 tiene un potente efecto vasoconstrictor, mientras que el V2 es el encargado principalmente de las acuoporinas. Ellas son capaces de conservar el agua corporal, estimulando la reabsorción de esta agua y por lo tanto es capaz de mantenerla a nivel de los túbulos colectores renales. Una vez hablado del gasto cardíaco, nos centramos en lo que interfiere en la resistencia vascular sistémica. En esta resistencia vascular principalmente interfieren la propia anatomía vascular, los mecanismos químicos y los mecanismos físicos. Los factores que regulan la anatomía vascular principalmente depende de la anatomía de estas arterias y arteriolas, y la ley de Ohm lo que habla es de la diferencia entre el flujo y la resistencia de los vasos, a diferencia de lo que pasa con la ley de Poisson en las arteriolas, que lo que realmente interfiere el diámetro de flujo. ¿Y esto qué quiere decir? Que a cuanto menor diámetro tenga el vaso sanguíneo, mayor resistencia va a tener y por lo tanto mayor presión va a tener, digamos, ese tejido que está inervado por este diámetro pequeño. Esto es importante conocerlo porque a mayor disminución del calibre del vaso va a haber una caída de presión importante debido a la gran resistencia que tiene que sufrir este vaso. Estas arteriolas son las que determinarán el flujo de los órganos
y por lo tanto la que producirán este control de un aumento o disminución de la presión arterial. La función de la contracción del músculo liso depende de la actina y la miosina principalmente, pero estas dos, este intercambio, este movimiento muscular de las fibras, depende de un importante ion como es el calcio intracelular. El efecto del calcio sobre la actina y miosina lo que produce principalmente es que el calcio se une a la calmomodulina, activa la quinasa de la cadena ligera de miosina, secundariamente fosforila el ATP y forma un puente cruzado produciendo la contracción. En cambio, si lo que realmente produces una defosforilación, hará una relajación. Y en cuanto a mecanismos físicos, es muy importante conocer el óxido nítrico en la regulación de la presión arterial. Este óxido nítrico es un vasodilatador muy importante. De hecho, un fármaco muy importante que utilizamos en presiones arteriales muy altas es la nitroglicerina, que veremos posteriormente, y este es el real mecanismo de acción de este fármaco. Finalmente, lo que produce es una relajación gracias a la unión del guanilato ciclasa, y ya que el óxido nítrico dura muy poco tiempo, tiene una vida media muy corta cuando sale de la célula endotelial. Otras sustancias que también interfieren en la funcionabilidad o el control de estos factores locales, principalmente tenemos vasoconstrictores como son tromboxanos, la endotelina, el calcio, el hidrógeno, o otros vasodilatadores como pueden ser la prostaglandina, histamina, magnesio, potasio, etc. Y en cuanto a mecanismos físicos, el mecanismo miogénico, muy importante, se refiere realmente a una contracción indicada o iniciada por el miocito. Es la forma en que la presión arterial puede mantener este flujo constante o no. Como hemos comentado, abre canales de calcio que son muy importantes para esta contracción de la actina y miosina y pueden llegar a causar la despolarización del músculo. Un poco a modo resumen, ¿qué pasa entonces si disminuye o tenemos una situación de presión arterial baja? Habrá una primera respuesta neuronal en la que el propio sistema simpático intentará combatir esta disminución de la presión arterial. Si no lo consigue, entrará en juego la segunda fase, que es la fase local, en la que la reacción de la miosina, el aporte de oxígeno por el vaso, la endotelina, prostaglandinas, etc., intentarán combatir y aumentar esta presión. Y finalmente, si ni el primer ni el segundo paso ha conseguido aumentarla, tendremos la tercera respuesta, que sería la hormonal, para terminar produciendo una vasoconstricción y por lo tanto conseguir este aumento de la presión arterial. Si en cambio lo que tenemos es una hipertensión, que es un poco lo que se va a basar esta charla, tendremos la primera respuesta neuronal, que lo que hará es activar el sistema nervioso parasimpático. Si no consigue esa primera respuesta, se activará la segunda más local, que empezará a hacer una liberación de bradykininas, calicidinas, prostaglandinas, etc. Y si finalmente no lo consigue, pues pasará a la tercera respuesta hormonal para intentar disminuir esta presión arterial y por lo tanto producir una vasodilatación. Después de explicar esta parte un poco de resumen de la fisiopatología de este control de presión arterial, vamos a hablar realmente de cómo se subdivide, se clasifica la propia presión. La presión arterial sistólica es aquella de mayor presión y que se produce en el momento de la contracción ventricular, a diferencia de la presión arterial diastólica, que se produce por el llenado ventricular y es aquella de menor presión. Y finalmente la presión arterial media, y es en la que hemos estado hablando todo el rato, la que nos vamos a fijar, que es la presión arterial promedio existente, que calcularíamos en base a esta forma. ¿Qué valores de referencia tenemos en la medicina veterinaria actualmente? Varía bastante, ¿no? Pero sí que sabemos que pacientes con presiones arteriales sistólicas menores de 100 se podrían considerar pacientes con hipotensión, o presiones arteriales mayores de 140 se podrían clasificar como pacientes hipertensos. Este es un sistema de clasificación del Guidelines del ACVIM del 2018, que tiene diferentes grados de riesgo, categorías de riesgo, desde la 0 hasta la 3, o de clase 1 hasta la clase 4, y clasifica la presión arterial sistólica dependiendo de la gravedad del caso. Por ello, ¿qué sería hipertensión sistémica básica? La hipertensión grave persistente de presión arterial sistólica de mayor de 140 mililitros de mercurio. Si en cambio tenemos algo de presión arterial mucho más alta, podríamos clasificar la urgencia o la emergencia hipertensiva.
La urgencia hipertensiva es aquel aumento de presión arterial sistémica, pero que no hay evidencia de daños en órganos diana. En cambio, cuando nos enfrentamos realmente, que quizás a lo que más acostumbrados estamos nosotros, los de cuidados intensivos, a la emergencia hipertensiva, es cuando tenemos presiones arteriales sistólicas de más de 200 milímetros de mercurio y ya hay evidencia de daños en órganos diana. ¿Y la autorregulación cómo funciona? Bien, hay diferentes órganos que tienen un sistema propio de autorregularse y lo que intentan es conseguir una intermedio entre su demanda metabólica y su respuesta miogénica. Esto suele pasar en presiones arteriales medias entre 50 y 150, es decir, cuando bajamos de 50 o subimos de 150, este tipo de autorregulación empieza a fallar. ¿Y cuáles son los órganos o los sistemas, mejor dicho, más propensos a tener este daño secundario? Principalmente el sistema nervioso central, el sistema nervioso ocular, el sistema nervioso cardiovascular o el sistema nervioso renal. En cuanto al sistema nervioso central, son pacientes que vienen obnubilados, pacientes con alteración de estado mental, con incoordinación, es decir, ciertos signos neurológicos. El mecanismo principal de autorregulación es la modificación de la resistencia vascular cerebral con el fin de mantener un flujo sanguíneo central normal, acorde a las propias necesidades metabólicas de oxígeno entre el sistémico y la perfusión cerebral. ¿Qué pasa cuando tenemos un aumento de la presión arterial o tenemos una situación de hipertensión? Hay un fallo de mecanismos de autorregulación, hay un fallo en la vasoconstricción, por lo tanto hay una secundaria vasodilatación, hay un aumento de la perfusión y por lo tanto hay un daño y una disfunción endotelial, se produce secundariamente una disfunción de la barrera hematoencefálica, produciendo un edema vasogénico y por lo tanto un daño isquémico final. Aquí tenemos una resonancia magnética, es un paciente, un gato felino de 12 años, acudió, el motivo de consulta era marcha en círculos. A nivel de la exploración física general, lo único que tuvimos era una evidencia de una presión arterial sistólica por encima de 150. Y bueno, hicimos varias pruebas analíticas, radiografías, ecografía, y lo que observamos en esta resonancia magnética, siendo una secuencia transversal T2, es una lesión intraaxial hiperintensa con márgenes bien definidos que podemos evidenciar aquí, localizado en el tronco del encéfalo izquierdo o mesencéfalo. ¿Y cómo afecta al sistema ocular? Suelen ser pacientes que el motivo de consulta es o midriasis bilateral o bien una ceguera aguda. El propietario ve que el paciente se choca con las cosas, realmente nota algo diferente que no es habitual. Y se ha visto en algunos estudios, como puede ser este de Cirla en 2021, que existe una correlación positiva entre este incremento de la presión arterial y la incidencia de lesiones funduscópicas. Por eso, un examen oftalmológico deberá ser siempre completo. Sabemos también que tenemos una prevalencia de un 10 a un 60% de perros y gatos, de 10 a 60 en perros y de 40 a 100 en gatos, de que pueden aparecer este signo de ceguera aguda o de daños a nivel oftalmológico. Este artículo de 2001 me parecía interesante ponerlo, es un artículo de referencia para los oftalmólogos. Clasifica diferentes fases de este daño a nivel ocular. No son fases correlativas, es decir, podemos tener un paciente con una neuropatía óptica sin haber pasado o haber acudido con una retinopatía hipertensiva. Sí que es cierto que en este primer caso, la retinopatía hipertensiva, es aquello que nos encontramos pues, quizá en un chequeo de un geriátrico, son signos leves, y lo que se evidencia en esta retinopatía hipertensiva es edema de retina, cambios vasculares como puede ser pseudoatenuación arteriolar, atenuación y tortuosidad arteriolar o hemorragias de retina. La coroidopatía hipertensiva sí que es aquellos que puedes encontrarte en pacientes con ceguera aguda, como es el desprendimiento de retina. Y la neuropatía óptica hipertensiva es aquella que se produce en pacientes más terminales, más crónicos. Además, se ha observado que el aneurisma de iris puede aparecer en un 14% de pacientes con hipertensión sistémica y que el ifema puede abordar hasta un porcentaje de un 30% de los pacientes. No obstante, no hay evidencia de una correlación de la presión arterial con anomalías funduscópicas o el propio ifema.
¿Y cómo afecta al sistema cardiovascular? Produce una remodelación hipertrófica, por lo tanto, la alteración de esta geometría del ventrículo izquierdo impide la impedancia de eyección del propio ventrículo, por lo tanto afecta principalmente a la poscarga e influirá sistémicamente secundariamente al resto de demanda metabólica de los órganos, produciendo como consecuencia principal la hipertrofia sarcomérica, la hipertrofia sarcoplásmica, arritmias, esclerosis o fibrosis. ¿Y el sistema renal? ¿Qué pasa en este sistema? Es uno de los principales sistemas de respuesta de autorregulación de la circulación glomerular. Es muy importante en este caso el propio reflejo miogénico, que se encarga un poco de este control principal, y del feedback túbulo-glomerular, donde la propia mácula densa es la encargada de ayudar a este reflejo miogénico, a este buen control. Si hay una buena protección glomerular, lo que se producirá es un buen flujo de la sangre y por lo tanto una buena presión capilar intraglomerular, y por lo tanto, si no, esto se verá afectado. Esta hipertensión sistémica en medicina veterinaria sabemos que produce proteinuria, y por lo tanto la proteinuria produce disminución de la filtración, es decir, daño glomerular y por lo tanto aún más daño renal. Sí que es cierto que además produce fibrosis, esclerosis afectando la tasa de filtración, e incluso podemos evidenciar infartos renales, como en esta imagen que nos la han cedido los compañeros del servicio de imagen. ¿Cómo diagnosticamos? Sí, sabemos todo esto, pero ¿cómo llegamos a este diagnóstico? Bueno, es importante saber que en medicina veterinaria existe lo llamado como hipertensión por bata blanca, es decir, pacientes muy nerviosos, pacientes que están muy estresados, que los metes a la sala de visitas y ves que están temblando, son pacientes que sus mediciones no van a ser realmente certeras. Por lo que tendremos que intentar estandarizar este método. Muchas veces incluso podemos hacer estas mediciones con el propietario, y sí que es cierto que deberán ser mediciones continuadas. Hay dos métodos, principalmente invasivos o no invasivos. Invasivos son los que de rutina, los que estamos más acostumbrados tanto en la sala de visitas como en la UCI, y las no invasivas, y las invasivas son aquellas que están acostumbrados quizá más a la hora de pacientes pues, que están en ventilación mecánica o pacientes que están en cirugía. Las ventajas de la medición invasiva, bueno, son medidas continuables y fiables, nos permiten tener las manos libres porque ya tenemos algo conectado que nos está dando esta presión de pulso, es una fácil interpretación, es directa y además permite que la forma de la onda te especifique si estamos haciéndolo o hay una medición fiable o no. En cambio, pues hay desventajas, ¿no? Necesitamos un personal que se encargue de mirar bien, de poder poner este catéter en la arteria. Es un equipo caro, es decir, es algo que necesitamos de un monitor para poder hacer esta medición y puede llegar a producir complicaciones como son necrosis, trombosis, si realmente no se ponen de manera estéril y de una buena manera correcta. En cuanto a la medición de sistemas no invasivos, como pueden ser el Doppler, el oscilométrico o el HDO, las ventajas principales será que es algo fácil y barato, es decir, podemos tener en cualquier clínica, y que es algo rápido y no invasivo, en cuestión de minutos tenemos ciertas mediciones. La desventaja a veces es bastante poco preciso en cuanto a lo que es la vasoconstricción, es decir, pacientes quizá un poco más graves pueden ser difíciles de correlacionar si es segura o no esta medición. Es menos preciso a presiones que oscilan mucho, es decir, o muy altas o muy bajas. Se basa en el pulso y en el ritmo regular y la medida tiene que ser adecuada al manguito. Este es un estudio hecho por la propia Universidad Autónoma en la que se ha observado que el Doppler da valores elevados o diferentes en pacientes de menos de 5 kilos, por lo que deberíamos ajustar realmente los requerimientos en función del tamaño y el tipo de paciente. Y esta es una tabla también del consensus del ACDIM del 2007, donde especifica el protocolo para realizar una buena medición de la presión arterial. Pues tener al paciente de lateral, un paciente tranquilo, que el manguito, la circunferencia sea de un 30 o 40% de lo que es la extremidad, hacer de 5 a 7 valores consecutivos para poder tener una medición precisa y intentar siempre apuntar en las hojas de hospitalización, si son pacientes hospitalizados o incluso en las fichas de seguimiento, con qué manguito hemos medido, en qué extremidad, para tener un poquito un detalle más allá de la medición de la presión arterial.
¿Y cuáles son las enfermedades que pueden cursar con una hipertensión? Las causas más comunes serían la enfermedad renal, el hiperadrenocorticismo, el hipertiroidismo o idiopática en gatos. Y las menos comunes, aunque también importantes, el feocromocitoma, hiperaldosteronismo, etc. Y una vez sabemos qué lo produce, qué pasa, cómo se produce, cómo lo tratamos, al final es una urgencia, ¿no? Es una urgencia real importante. El tratamiento siempre tiene que ser individualizado, los caninos y los felinos tienen diferentes maneras de tratarse y tenemos que también saber que la disminución gradual de la presión arterial es aquello que necesitamos, no podemos corregir algo de golpe. En la hipertensión sistémica, aquella grave pero menos grave de las tres, principalmente utilizaremos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Utilizaremos enalaprilos o enaceprilos a dosis de 0,5 a 2 miligramos kilo cada 12 horas, bloqueantes de receptores de la angiotensina, como puede ser el telmisartán, o bloqueantes del canales del calcio. En cambio, los vasodilatadores o IECAs son aquellos que bloquean la conversión de la angiotensina 1 y angiotensina 2 y por lo tanto bloquearán también el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciendo una arterio y venodilatación, es mixto, se usa en hipertensiones sistémicas y proteinuria y es verdad que es raro utilizarlo en casos de urgencias o emergencia hipertensivas, por lo que se quedará como tratamiento principal en esta hipertensión menos grave. Y para la urgencia hipertensiva, ¿qué fármacos utilizamos? Podemos administrar una coadministración de inhibidores del RAS con bloqueantes del canales de calcio, Sí que es verdad que debemos evitar el bloqueante del canal del calcio como monoterapia, ya que dilatan la arteriola aferente, pero también podemos utilizar otros fármacos antihipertensivos, como pueden ser el amlodipino, la hidralacina o intravenosos, como el nitroprusiato, que es lo que hemos hablado, que es el mecanismo del óxido nítrico, para hacer una breve recordatorio. Y en la emergencia hipertensiva, esta es la real importante, la que produce este daño en órganos diana y por lo tanto la que tenemos que ser muy rápidos a la hora de tratar esta hipertensión. Se producirá principalmente con una consecuencia de un daño en un órgano diana y son el amlodipino principalmente el tratamiento de elección que es el que bloquea el canal del calcio a dosis de entre 0,2 y 1 miligramo por kilo, bien oral o bien intrarrectal. En medicina veterinaria en España no tenemos la administración intravenosa, por lo que la intrarrectal puede ser una opción cuando tenemos pacientes inestables que no pueden tragar, por ejemplo. El nitroprusiato sódico, siendo un vasodilatador arteriovenoso, a dosis de 1 a 10 microgramos kilo minuto en el perro o de 0,5 a 5 microgramos kilo minuto en el gato. El fenoldapam, que es un antagonista de los receptores de dopamina, a dosis de 0,1 a 0,8 microgramos kilo minuto en el perro, o la hidralacina, que es un vasodilatador arterial, a dosis de 0,5 miligramos kilo o 0,2-0,5 en función de la necesidad, incluso pudiendo llegar a escalar a infusiones continuas. Importante, pese a que necesitamos tratar de una manera rápida, es algo agudo, tenemos que saber que hay que hacer una reducción gradual, no podemos cortar la presión arterial que caiga de golpe porque nos producirá todo lo contrario. Una vasodilatación extrema tampoco queremos que nos ocurra. Es por ello que se recomienda disminuir un máximo de un 25% en la primera hora, intentando alcanzar valores de 160 aproximadamente milímetros de mercurio en las 2 primeras 6 horas y conseguir un objetivo de normotensión entre las primeras 24 y 48 horas. Y en gatos, ¿cuál es la primera opción de tratamiento? Bien, ya sabemos que los gatos son diferentes a los perros y es por ello que ellos necesitan como primera opción un bloqueante del canal del calcio, aunque no mejoran esta proteinuria. Por ello, los antagonistas específicos de receptores de angiotensina, como es el telmisartán, puede ser un buen fármaco de elección. No obstante, en la hipertensión idiopática o enfermedad renales crónica podemos dar estos bloqueantes del canal del calcio y en función de la presión, si es más o menos de los 200 milímetros de mercurio, será la modificación de la dosis a administrar en el gato. Y para finalizar, un pequeño algoritmo terapéutico de cómo tratar en función de la urgencia o emergencia esta hipertensión. Una vez tenemos la presión arterial mayor de 160 y es una urgencia hipertensiva como clasificada, trataremos con amlodipino o enalaprilo y si no se controla veremos el tratamiento del siguiente paso.
Si lo que tenemos son presiones arteriales sistólicas de más de 180, tendremos un daño en órgano diana y por lo tanto habrá que hacer una terapia de primera línea, segunda línea o tercera línea. Y finalmente, si tenemos presión arterial sistólica, como es una emergencia hipertensiva, que son presiones mayores de 200 y por lo tanto daños en órganos diana, tendremos que utilizar amlodipino, nitroprusiato, fenoldopam o hidranacina. ¿Qué conclusiones sacamos de la charla? La hipertensión arterial se asocia en gran parte a enfermedades subyacentes, por lo que es muy importante un buen diagnóstico. Este diagnóstico se basa en la documentación seriada de unas presiones continuas y por lo tanto habrá que identificar una causa primaria. La sintomatología asociada a la hipertensión suele ser bastante inespecífica, por lo que puede ser una parte más de una exploración física general rutinaria. El control eficaz de esta hipertensión puede limitar la progresión y por lo tanto lesión en daños de órganos diana, porque evitando esta hipertensión evitaremos su progresión y por lo tanto beneficiaremos al paciente. Y el tratamiento de la urgencia de emergencia hipertensiva se basa en una reducción rápida, pero siempre progresiva. Muchas gracias.